Hola, es un gusto saludarlos de nuevo a través de este video, en el cual empezaremos nuestro primer trimestre con nuestro primer contenido, que es componentes y características del espacio geográfico. Bueno, comencemos. El primer contenido que vamos a abordar se llama componentes y características del espacio geográfico. Pero antes de que vamos a tratar de recordar en lo profundo de nuestra memoria qué sabemos del espacio geográfico. El espacio geográfico es todo eso que nos rodea y que puede tener muchas diferentes escalas o tamaños. Por ejemplo, están rodeados en este momento de un espacio geográfico en el interior de su casa o de su cuarto en este momento que están viendo el video. Puede ser un poco más grande si nos vamos más allá, afuera de su casa. Puede crecer todavía más si tomamos en cuenta todo el municipio, y todo puede seguir creciendo si consideramos todo un país o todo un continente o todo el planeta. El espacio geográfico es todo aquello que nos rodea y que puede tener muchas diferentes escalas o tamaños. Observen la imagen de las Guyanas, ubicadas en América del Sur, vecinas de Brasil. Como en una fotografía vemos un mercado de Guyana y podemos ver un espacio geográfico de escalas locales, o podemos ver el mapa de las Guyanas que nos representa un espacio geográfico a escala nacional o continental, si lo quieren considerar de esa manera. Sigamos recuperando lo que sabemos o recordamos de lo que es el espacio geográfico. ¿Qué componentes del espacio geográfico observan? Traten de recordar cuáles eran los componentes del espacio geográfico, y lo que alcancen a recordar de cuáles eran los componentes, observen a su alrededor, clasifiquen lo que les rodea en base a los componentes del espacio geográfico que recuerden. Con calma observen, traten de recordar. Bien, dejen ese conocimiento para retomarlo más adelante. Ahora, ¿por qué es importante reconocer los componentes del espacio al analizarlo? Hablando del espacio geográfico. Bueno, primero, la palabra componente es similar a decir una parte de algo, un elemento, y es importante conocer los componentes del espacio geográfico porque la geografía estudia el espacio geográfico. Véanlo de esta manera. Si ustedes fueran mecánicos, para poder saber cómo arreglar un motor, ustedes tendrían que conocer las partes de ese motor para poder arreglarlo. Lo mismo pasa con la geografía. Para poder entender, estudiar, analizar o comprender el espacio geográfico, tenemos que conocer sus componentes o sus partes, sus componentes del espacio geográfico. Recordemos que el espacio geográfico, para tener un concepto de qué es el espacio geográfico, es el espacio percibido y continuamente transformado por las relaciones de sus componentes. Ahora, ¿cuáles son los componentes del espacio geográfico? El espacio geográfico tiene 5 componentes: el componente natural, el componente social, el componente cultural, el componente económico y el componente político. Y dentro de cada componente podemos ver las características o las singularidades que conforman al componente que estemos estudiando. Por ejemplo, si hablamos del componente natural, hablamos del suelo, del agua, del clima, del relieve, de la flora o de la fauna, si hablamos del componente natural. Si hablamos del componente económico, hablamos de actividades económicas, flujos comerciales, vías de comunicación. Si habláramos del componente político, hablaríamos de organización política, conflictos internacionales. Cada componente engloba o encierra ciertas características específicas del espacio geográfico. A continuación, con lo que ya hemos recordado de los componentes del espacio geográfico, ya sea con este video que están viendo, con algún otro video que hayan visto del tema o con lo que hayan leído de su libro de texto, vamos a pasar a realizar una pequeña actividad interactiva o semi-interactiva. Lo bueno de estos videos o de tener esta forma de comunicación digital es que ustedes pueden pausar y poner play al video dependiendo de su forma de ir comprendiendo lo que se va explicando. Igual, la siguiente actividad que vamos a realizar, que tiene el objetivo de que identifiquen un conjunto de imágenes que las relacionen con alguno de los 5 componentes del espacio gráfico.
Pueden invitar a su papá o a alguien que les esté ayudando a competir en esta actividad. Y les voy a presentar 5 conjuntos de imágenes que ustedes tienen que vincular con alguno de los 5 componentes del espacio geográfico. Empecemos con las que están en el centro, para que ustedes me digan a qué componente del espacio geográfico pertenecen. Obsérvenlas bien. Son alumnos de secundaria, tenemos a personas en el mundo, tenemos una calle llena de gente, tenemos otro lugar un poquito menos poblado, pero en la mayoría vemos personas. ¿A qué componente del espacio creen que pertenece? Analícenlo. Y si dijeron al componente social, vamos bien. Si dijeron otro tipo de componente, no se preocupen. Tenemos este tema para reforzar ese conocimiento. Analicemos el siguiente conjunto de imágenes. Tenemos pescadores, tenemos un campo de siembra, tenemos un mercado de artesanías y billetes de diferentes denominaciones. ¿A qué componente del espacio cree que pertenecen ese conjunto de imágenes? Si dijeron al económico, llevamos 2 aciertos. Ahora observemos el siguiente conjunto de paisajes. En este caso, podemos ver un paisaje de hielos perpetuos, un paisaje de tundra, podemos ver un paisaje de la playa, un paisaje de desierto, paisajes. ¿A qué componente del espacio geográfico creen que pertenece? ¿Al componente natural? Bien. Veamos el siguiente conjunto de imágenes, en el que vemos a la gente que baila en sus tradiciones, con su vestimenta folclórica tradicional. Vemos un mercado donde podemos observar la arquitectura, ¿sí? Otra expresión de baile podemos ver abajo con su vestimenta también. Podemos ver una iglesia y su arquitectura. ¿A qué componente del espacio creen que pertenece? Pertenece al componente cultural. Y por último, tenemos un conjunto de personas en una mesa, tenemos una escolta militar, tenemos una cámara de senadores o diputados y tenemos el edificio de la ONU. ¿A qué componente del espacio geográfico creen que pertenece? Al político, al componente político. Recuerden que el objetivo de esta actividad era que ustedes vincularan las imágenes con alguno de los 5 componentes del espacio geográfico. No se preocupen, si en esta salieron un poquito mal o fallaron en algunas, más adelante haremos otra actividad como esta. Ahora analicemos el efecto que causa la interacción de los componentes del espacio geográfico dentro del mismo espacio geográfico, algo que se denomina diversidad del espacio geográfico. La diversidad es la variedad del espacio geográfico resultado de la combinación de sus 5 componentes, que son los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Hagamos otra actividad interactiva relacionada con los componentes del espacio geográfico. No lo van a escribir, vamos a ver como en la actividad anterior, vamos a observar las imágenes, pueden llamar a alguien para competir con él o que les ayude, y vamos a determinar o vincular cada imagen con un componente del espacio geográfico. En la primera imagen tenemos un paisaje, montañas. En la segunda imagen tenemos un edificio con arquitectura, creo que es el Palacio de Bellas Artes. Tenemos un conjunto de personas ejerciendo la elección democrática, es una votación. Tenemos un conjunto de vacas o de ganado. Y en la última imagen tenemos a unas personas sentadas e interactuando en unas escaleras. ¿A qué componente del espacio gráfico pertenecerá cada imagen? La primera será el componente natural. La del edificio será el componente
cultural. La de las personas en la elección es el componente político. En donde está el ganado es el componente económico. Y la última imagen es la del componente social. Muy bien, espero que en esta hayamos mejorado. Si no, no se preocupen, vamos a seguir aprendiendo y reforzando esos conocimientos. A continuación, hablemos de las características del espacio geográfico. Acabamos de hablar de los componentes del espacio geográfico. Recuerden que la palabra componente es igual que decir una parte de algo o un elemento de algo. Ahora hablemos de características. Al principio del video hacíamos la analogía de un mecánico que va a arreglar un motor. Tiene que conocer sus componentes o sus elementos. Ahora, cuando hablamos de características, las características son esas peculiaridades que hacen que los elementos de algo que integra algo de una cosa más grande sean diferentes. Por ejemplo, casi todos los seres humanos tenemos 2 piernas, 2 brazos, el tórax y la cabeza. Esos 5 componentes o elementos, casi todos los seres humanos los tenemos. Pero a pesar de que casi todos tenemos los mismos elementos, hay cosas que nos hacen ser diferentes. No todos los seres humanos son iguales. Por ejemplo, entre el hombre y la mujer, a pesar de que todos tenemos 2 piernas, 2 brazos, tórax y cabeza, hay algo llamado género que nos hace ser hombre y mujer. Y esa es una característica. Tenemos los mismos componentes, pero la característica hace que seamos diferentes a pesar de tener los mismos elementos. Otra característica es el color de piel, el cabello largo o corto. Esas son características que cambian algo que, aunque tiene los mismos elementos que otra cosa o que otras cosas, hacen que sean diferentes. Lo mismo pasa con el espacio geográfico. Puede tener un espacio geográfico los mismos componentes que otro espacio geográfico, pero pueden tener características que hagan que sean diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son las características del espacio geográfico? La característica de localización, que es la que nos permite conocer la ubicación, la extensión y la magnitud del espacio geográfico. Nos ayuda a ubicarlo, a saber qué tan grande es. Tenemos la distribución, que es el que nos permite saber la ubicación de los componentes dentro del espacio geográfico. Tenemos el de relación o interacción, que es aquel que nos dice cómo es que interactúan los componentes del espacio geográfico dentro del espacio geográfico, cómo influyen. Tenemos el de temporalidad y cambio, que es ese que nos indica que el espacio geográfico no es estático, siempre está en movimiento y siempre está en constante cambio debido al tiempo. Y por último tenemos el de diversidad, que es el que comentábamos antes, que consiste en todas esas combinaciones de los componentes del espacio geográfico que dan origen a diferentes tipos de espacios geográficos, a pesar de que compartan los mismos componentes. Con esto concluiríamos nuestro primer video del contenido, componentes y características del espacio geográfico, que marca el inicio de este primer trimestre. Recuerden que este video tiene el objetivo de reforzar algunas dudas que les queden. Recuerden que ya debieron haber o van a empezar a leer el tema en su libro de texto y después van a elaborar la actividad correspondiente a este tema. Y en la misma actividad vienen videos que yo les recomiendo que pueden ver para reforzar sus conocimientos. Recuerden que son opciones que les doy para que ustedes puedan mejorar su comprensión del tema. En caso de que sigan teniendo dudas, pueden hacerlas llegar por medio de la vía de comunicación que hemos tenido, que es el grupo de WhatsApp, y por ahí podemos resolverlas. Con esto me despido. Espero que les haya servido el video. Recibo sus comentarios. No olviden estar al pendiente de la información del grupo de WhatsApp y cuídense y estamos en contacto.